Al pienso, luego existo, le sigue siento, luego existo. Después, de una manera plena, haciéndose cargo de la existencia, tomando conciencia del acontecimiento, viene el enunciado: me revelo, luego existo. Pero ¿qué es la rebelión? La rebelión es la resistencia de la potencia de la vida, cuando se ve, se siente, se encuentra en una situación de restricción de la potencia misma, de obstaculización de la potencia misma, de represión de la potencia misma. Es decir, es la potencia frente al poder, a la emergencia del poder. La rebelión deviene revolución cuando se inclina, se impulsa a transformar el mundo. Cuando esto ocurre, la rebelión se convierte en contrapoder. Cuando la revolución logra destruir el poder, lo paradójico es que lo restaura. Y al restaurarlo, se inviste de poder. Entonces, la contradicción es la siguiente, es desgarradora. Un contrapoder que triunfa y que se convierte, después de destruir el poder, en poder. Entonces, es un contrapoder que deja de ser contrapoder y se convierte en poder. Más grave aún, en poder absoluto. ¿Por qué se da esta paradoja? ¿Por qué se dan estas contradicciones? Ya la rebelión las contiene la paradoja y las contradicciones. Al parecer sí. Y eso se puede ver muy claramente en El hombre rebelde de Albert Camus. Pues la rebelión, en un contexto determinado, en unas estructuras de subjetividad dadas, en un mundo moderno que es precisamente la civilización moderna, la civilización capitalista, la del sistema mundo capitalista, que se ha convertido en una dinámica imparable de acumulación originaria y ampliada, es decir, en términos concretos, de destrucción planetaria. Entonces, en un mundo de estas características, donde la civilización moderna es el sumum de las genealogías de las civilizaciones, que desde su origen han sido una guerra permanente contra las mujeres. Entonces, en un mundo así, la rebelión adquiere caminos alternativos, ambiguos y en sus extremos claros, pero contradictorios. La rebelión hace emerger una atmósfera íntima y externa que tiene que ver con el nihilismo y las formas del nihilismo, que Nietzsche concebía como voluntad de nada, pero también
que lo comparaba con la historia como nihilismo, como el camino del nihilismo, es decir, el camino a la nada, que coincide con el camino a la muerte de la civilización moderna. En la anterior exposición decíamos que la rebelión, de manera complicada, lleva al crimen o al suicidio, si es que se opta por la condena del nihilismo, inhibiendo la otra posibilidad de la rebelión, que es la liberación, concretamente la liberación de la potencia social. Entonces, tenemos un panorama de perfiles subjetivos y de persona. ¿Cuáles son estos? No solamente el perfil burgués, no solamente el perfil conformista, sino la modernidad ha arrojado otros perfiles desesperados, que vienen de una combinación entre nihilismo y rebelión. Una de esas combinaciones ha dado lugar al terrorismo, también al anarquismo, sobre todo a ese anarquismo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es distinto obviamente a la historia del anarquismo o a la historia del contrapoder del anarquismo que llega hasta nuestros días. Pero estamos hablando de ese anarquismo, que no resuelve sus propias contradicciones, es decir, unas contradicciones que lo llevan a la alternativa o a la probabilidad, al campo de probabilidades, para hablar de ese modo, entre liberación o, en contraste, suicidio-crimen. Entonces, hay un tema anexo, vinculado precisamente a su intimidad, que tiene que ver con la culpabilidad, que tiene que ver además en la historia larga con la religión, sobre todo con las religiones monoteístas. La religión cristiana establece como origen del hombre la culpabilidad congénita del pecado original. Entonces, esta culpabilidad persigue, como diría Hegel, a la conciencia desdichada. La conciencia desdichada que corresponde al sujeto desgarrado en sus propias contradicciones, que no resuelve. En consecuencia, la rebelión no solamente hay que comprenderla y entenderla como respuesta vital de la potencia creativa de la vida, en el caso concreto de las sociedades humanas, de la potencia social, sino también que la rebelión se da en un contexto, y ese contexto la desafía. Ese contexto exige adecuaciones, adaptaciones y perfiles de rebelión singulares. Al ocurrir esto, entonces se está respondiendo la rebelión a un mundo moderno, no solamente lleno de contradicciones, sino un mundo moderno que ya es en sí mismo nihilista, en pleno sentido de la palabra. Es decir, un mundo moderno que tiene
el perfil del hombre sin atributos, como dice Musil en su novela. Pero precisamente en la desesperación, o en la contraposición, o en la voluntad de ser algo distinto, el rebelde se opone al hombre sin atributos y se convierte en el hombre rebelde. Ahora bien, este hombre rebelde, al no poderse salir del mundo y al no poderse salir de la historia, al no poder salir de la modernidad, y al no poder resolver estas condiciones de posibilidad histórico-políticas culturales de inicio, cae también en dilemas fuertes, dilemas que tienen que ver con contrastes, con disyuntivas contradictorias, pero al no resolverlas deja todo a la fatalidad o al azar, y esa fatalidad o al azar lo lleva al suicidio o al crimen. Así podemos explicarnos de este modo, teniendo en cuenta la historia política moderna, que las revoluciones terminan restaurando lo que han derribado, o como hemos dicho varias veces, cambian el mundo pero se hunden en sus contradicciones, restauran el estado destruido y lo convierten en absoluto. Albert Camus, en El hombre rebelde, en uno de los acápites que titula El terrorismo de Estado y el terror irracional, dice: todas las revoluciones modernas acabaron robusteciendo el Estado. 1789 lleva a Napoleón, 1848 a Napoleón III, es decir, al sobrino de Napoleón. Después sigue la cita de Camus, 1917 a Stalin. Las perturbaciones italianas de la década de los 20 a Mussolini. La República de Weimar a Hitler. Estas revoluciones, sobre todo después de que la Primera Guerra Mundial hubo liquidado los vestigios del derecho divino, se han propuesto, no obstante, con una audacia cada vez mayor, la construcción de la ciudad humana y la libertad real. La omnipotencia creciente del Estado ha sancionado cada vez esa ambición. Sería falso decir que no podía dejar de suceder esto, pero es posible examinar cómo ha sucedido y quizás sirva de lección. Nosotros, a su vez, podemos ampliar este panorama que nos ofrece Camus y mostrar precisamente el decurso de las revoluciones en la periferia del sistema mundo capitalista, propiamente en la periferia del centro cambiante del sistema mundo capitalista. Aunque eso de periferia y centro, ya lo hemos discutido, no solamente es metafórico, sino no justo. Desde el marxismo afro, tenemos la convicción de que el centro del sistema mundo capitalista se trasladó al nuevo continente, al continente conquistado, el continente de Abya Yala, bautizado después de la conquista y la colonia como el continente de América. En este continente, en su historia
republicana tenemos rebeliones y revoluciones que han llevado prácticamente a lo mismo, a la restauración del poder, solo que se trata de un poder barroco en formaciones sociales abigarradas, para usar ese término que fue usado también a su vez de una determinada manera por René Zabaleta Mercado. Pero tenemos que tener en cuenta que por las características del continente también eran rebeliones barrocas, es decir, rebeliones que conjuncionaban la potencia social en sus propias singularidades históricas y de memorias culturales. Rebeliones indígenas, rebeliones mestizas, rebeliones criollas, estaban combinadas, mezcladas en la rebelión social, no solamente de las guerras anticoloniales y las guerras de la independencia, sino después en las revoluciones, sobre todo de características populistas. Estas revoluciones viven el mismo decurso como una condena, restauran el Estado, lo vuelven cada vez más poderoso y por lo tanto no solamente las revoluciones se hunden en sus contradicciones, sino son la contradicción misma de la revolución en el poder. Una revolución que se institucionaliza deja de ser revolución para ser inmediatamente contrarrevolución. Para dar solo algunos ejemplos, la Revolución Mexicana, la Revolución Campesina Mexicana, que dio inicios a la historia de las revoluciones en el siglo XX, deriva en una contrarrevolución sui generis. Los ejércitos del norte de Pancho Villa y del sur de Emiliano Zapata logran entrar a la Ciudad de México, a la capital, pero se retiran porque no saben qué hacer allí. Una buena intuición de principio, porque no se trataba de tomar el poder, sino de destruirlo e iniciar otro horizonte transcivilizatorio. Para vencer a Zapata, se infiltra a un oficial que gana la confianza de Zapata y después lo invita a un cuartel para festejar sus victorias. Zapata va prácticamente solo y lo asesinan a la entrada. Sobre el cadáver de Zapata se construye el Estado mexicano. Y a nombre de los asesinados, convertidos en héroes oficiales, en héroes clavados en la pared como fotografías mudas. Esa es la historia de los estados-nación del continente. Estados-nación subalternos que son interpretados desde la tesis y la mirada de Rina Ruch como los del príncipe mestizo, estados corporativos, estados de pacto, y por lo tanto estados donde se pacta traicionando a las propias rebeliones y levantamientos indígenas y mestizos y edificando sobre el cadáver asesinado de los héroes la estructura estatal. En Bolivia hay una larga secuencia de rebeliones traicionadas
por así decirlo. La guerrilla de la independencia, que dura 15 años, va a ser sustituida por una victoria del ejército independentista de Bolívar. A su vez, la Constitución de la República de Bolívar, que después se va a llamar República de Bolivia, ya es en tanto republiqueta, por así decirlo, una traición al proyecto de la patria grande, ideada por los libertadores. Y antes, si vamos atrás, el proyecto de Tupac Amaru era un proyecto de una gran nación desde el Pacífico hasta el Paitití, convocando a todos, a indígenas, a mestizos, a afrodescendientes y a criollos a formar una gran nación. Esta nación se pierde precisamente en el camino. Tupac Amaru es derrotado, no se toma Cusco. Su capitán Tupac Katari también va a ser derrotado, no toma La Paz. Cuando esto ocurre, son descuartizados, desmembrados, fragmentados, con la furia de la administración colonial, el virreinato colonial y la corona española. Pero esta furia, este desmembramiento no detiene la historia sigue su curso, y eso implica, desde el punto de vista del contrapoder y de la contrahistoria, nuevos levantamientos y nuevas rebeliones. Después de la constitución de la República viene la crisis, que va a ser llenada por motines militares, hasta la derrota de la Guerra del Pacífico. Después de la derrota de la Guerra del Pacífico, emerge de las contradicciones de esta república la Guerra Federal. En la Guerra Federal, el ejército federal combina fuerzas regulares y fuerzas irregulares del ejército aymara. Zárate Vilca es el aliado de el general Pando, pero al ver el avance del ejército aymara, el ejército federal y el ejército unitario pactan una salida barroca. Ya no hay república federal, sino lo que va a haber es el traslado de la sede de gobierno para mantener el nombre simbólico de la capital en Sucre. Pero de manera inmediata, a la instauración del régimen liberal, se inicia la expropiación de tierras comunitarias y se recomienza la guerra contra los indígenas. Posteriormente, como siguiendo esta condena y este decurso, pero con alcances mayores e intensidades mayores, viene la revolución de 1952, llamada Revolución Nacional, después de la crisis que genera la derrota de la Guerra del Chaco. Esta revolución es en la historia del siglo XX la más importante, puesto que el Estado-Nación deja de ser solamente una constitución y solamente un intento de institucionalización con el régimen liberal para convertirse
en un Estado-nación en el sentido material del término, mediante los efectos estatales de las nacionalizaciones y los efectos estatales de las medidas de transformación institucional con pretensiones de transformación estructural, pero que se quedan a mitad del camino, de la reforma agraria, del voto universal y de la reforma educativa. Además, como hemos dicho al principio de esta reciente alocución, de la nacionalización de las minas. ¿Qué ocurre? Solo un año se vive un cogobierno, es decir, la dualidad de poderes se expresa en el cogobierno, y después del cogobierno, el MNR en el poder, el partido del nacionalismo revolucionario, se encamina a su propia regresión, buscando no solamente el equilibrio entre las fuerzas armadas, el ejército, la policía y las milicias obreras y campesinas, sino que va a buscar por intervención e insinuación e incidencia de la embajada norteamericana, del Departamento de Estado, del Pentágono y de la CIA, la preponderancia del ejército. Todo eso termina en el golpe de Estado de 1964. Pero ya desde 1956, el Partido de la Revolución Nacional se encamina a una desnacionalización del propio gobierno, entregándose a una política económica que podríamos llamarla de ajuste estructural adelantado o neoliberal adelantada y anticipada, con el famoso plan triangular. Entonces, fíjense, aquí también se reproduce la misma contradicción en el caso del continente, en el caso de Bolivia, de forma barroca. Es decir, se instaura un Estado con características mayores. Se incorpora a los sindicatos al Estado. No solamente son los órganos tradicionales del poder liberal, sino los sindicatos forman parte del Estado. Y se va a generar lo que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar. Ahí comienza. Algo que va a heredar después el llamado movimiento al socialismo, que de socialista solo tiene el nombre. Pero ocurre, como dice Karl Marx en el 18 de Brumario, de Luis Bonaparte, que la historia no se repite dos veces, a no ser que sea una vez como tragedia y otra como farsa. Lo que ha ocurrido entonces es que después de la movilización prolongada, la versión del MAS en el gobierno y por lo tanto en el poder, en el Estado, se va a dar de una forma comediante, como una grotesca comedia, con un teatro político ya desgastado y conocido. Lejos de cumplir con lo que expresaron como deseo colectivo y social los movimientos sociales en la movilización prolongada del 2000 al 2005, el MAS lo que hace es recoger las herencias dispersas, fragmentadas, de una revolución derrotada que fue la revolución de 1952. Estas disminuciones y simulaciones, estos teatros políticos desgastados, derivan en la desnacionalización de los hidrocarburos con los contratos de operaciones,
la continuidad de la conquista y la colonización, ya no en versiones criollas, tampoco en versiones mestizas, como en el caso de la Revolución del 52, sino en las versiones de un folclore indígena, de una máscara indígena, con el conflicto del Tignis al ocupar militarmente el territorio indígena y parque nacional Isiboro Securé, y al entregar el bosque del Tignis a dos transnacionales hidrocarburíferas extractivistas, y al avasallar el territorio indígena con una carretera que no sirve para otra cosa que para ampliar la frontera agrícola, y para ampliar la frontera agrícola de la coca excedentaria, de la industria de la cocaína y del tráfico en el sentido doble, en el sentido legal del tráfico de ganado de Rondônia hacia el Pacífico, y el tráfico ilícito de la industria de la cocaína y los otros tráficos que tienen que ver con el contrabando de armas y el contrabando en sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, las expresiones de una decadencia cada vez más atroz. Otro ejemplo es el Brasil. Después de la larga marcha de la columna Prestes, de los oficiales mestizos que se levantaron contra la oligarquía del café con leche, oligarquía de las plantaciones del café y oligarquías del ganado, herederas del imperio brasilero y por lo tanto herederas de la colonia portuguesa. Una vez que la larga marcha, sin perder una batalla, termina siendo mermada y diezmada, y sus dos líderes terminan asilados, Prestes en Bolivia y el otro líder en Paraguay, se da lugar a una historia sinuosa en el Brasil, donde la continuidad de la rebelión, que se va a dar en forma de guerrilla y se va a dar en forma de resistencias múltiples populares, va a conformar aparatos organizados de resistencia o de expresión política de estas resistencias, tanto en el Partido Comunista en un principio con menor alcance y en el PT con mayor alcance. Una vez que se dan las resistencias a la dictadura militar y derivan en una apertura electoral, una apertura democrática que da lugar a distintos gobiernos. Y por último, llevan al gobierno, a la ascensión al Estado, al PT, vuelve a repetirse la misma historia. Es decir, la historia de restaurar un Estado absoluto que termina sirviendo como aparato para los objetivos más contradictorios, para los objetivos más opuestos a la propia larga historia de las resistencias populares y al propio proyecto inherente o inmanente del PT, cuyo núcleo
contiene dos versiones sugerentes y fundamentales. Una, el movimiento Sin Tierra, que comprende al movimiento campesino que opta por la vía campesina más grande del mundo, y a la organización del proletariado, sobre todo nucleado en el sindicato de metalurgistas, de donde emerge Lula Ignacio. Entonces, con estas opciones, pero ya en el Estado, con estas resistencias y rebeliones institucionalizadas en el Estado, se termina incursionando contradictoriamente un camino adverso, un camino que lleva precisamente a la restauración, no solamente oligárquica, sino ahora de la burguesía brasilera, pero sobre todo de aquella burguesía, de aquel conglomerado burgués que mezcla de manera perversa burguesías que están vinculadas más a la especulación financiera, a la especulación comercial, y burguesías que están vinculadas a la renta, a la apropiación de la renta, inhibiendo a la propia burguesía industrial brasilera, que era muy fuerte desde la época de Getúlio Vargas. Entonces, volvemos a ver precisamente el desarrollo de estas contradicciones, pero en contra precisamente de la potencia social. ¿Qué vemos? Vemos que las rebeliones, las reformas y las revoluciones se encuentran preñadas de contradicciones, sino también nacen ya con sus claudicaciones. La vía electoral resulta un camino expedito para llegar al gobierno por parte de estas versiones populares. Pero se enredan precisamente con la estructura, y más que la estructura, las prácticas, los hábitos y los hábitos heredados que contienen precisamente las relaciones entre Estado y sociedad, que tienen que ver básicamente con las formas clientelares proliferantes y las formas de corrosión institucional y de corrupción galopante, también proliferantes. Si comparamos, por ejemplo, con la primera victoria socialista a través de elecciones en Chile, vemos que las siguientes versiones, que tienen más características neopopulistas, con sus diferencias específicas en el caso del PT, puesto que aquí se trata de un partido marxista, las diferencias empiezan a ser marcadas. El proyecto de Allende, el proyecto de la Unidad Popular Chilena, resulta más radical, con mayor horizonte, que los otros programas neopopulistas, puesto que los programas políticos neopopulistas renuncian, de hecho, a las nacionalizaciones, o las convierten en nacionalizaciones mediáticas y mediadas por transacciones económicas, es decir, por compra de acciones. No estamos hablando aquí de las constituciones, de la Constitución
brasilera, de la Constitución ecuatoriana y de la Constitución boliviana, sobre todo de estas dos últimas que logran expresar un horizonte jurídico-político de carácter plurinacional, en Bolivia de carácter plurinacional, comunitario y autonómico. Estamos hablando de las prácticas políticas y de los programas políticos que renuncian de antemano a las transformaciones estructurales e institucionales, es decir, que renuncian de antemano a cumplir con su constitución. Más o menos lo mismo ocurre en Brasil. ¿De qué manera un país donde la oligarquía se transforma en burguesía agraria y expresa de manera desmesurada la condición latifundista de la propiedad de la tierra, en un país donde dominan grandes extensiones territoriales, más grandes que un país, no se hace la reforma agraria. Se empieza a hacer de manera burocrática, pero se alarga, hay un diferimiento y hay un impacto muy pobre y muy mezquino en relación a lo que se debería hacer. Entonces, esta renuncia de la reforma agraria nos muestra que se claudica de principio, y se muestra esta claudicación sobre todo en las alianzas del PT en el Congreso, alianzas que van a llevar a dos juicios de responsabilidad a dos presidentes, a Dilma Rousseff y a Lula Ignacio da Silva, y van a ser retirados de la presidencia, y sobre todo Lula va a ser encarcelado. Es decir, las alianzas prefieren chivos expiatorios para encubrir sus desbordantes y perversos compromisos y complicidades de corrupción, sobre todo vinculadas a Petrobras. Entonces, estos chivos expiatorios logran salvar a la casta política en el Congreso, pero al final todo el transcurso de unas gestiones de gobierno del PT, que en vez de transformar estructuralmente, institucionalmente Brasil, y transformar la estructura social y las estructuras de poder, terminan restaurando las estructuras de poder, evidentemente ampliando el panorama del conglomerado burgués. El sindicato metalurgista se convierte en administradora de las AFPs y se convierte en burguesía financiera. Entonces, estamos pues ya adelantándonos a una velocidad vertiginosa en el tiempo político, en las propias claudicaciones. Como decíamos, si contrastamos con lo que ha pasado en Chile, vemos no solamente diferencias en el programa, sino en las actitudes de sus líderes. Ante una conspiración de carácter imperialista y una conspiración de la burguesía gamonal chilena, ante el boicot, inclusive del Congreso, contra el gobierno socialista elegido, Allende no claudica y se decide suicidarse, enfrentándose al ejército chileno. Esa es una actitud heroica. En cambio, la actitud de los siguientes líderes es una actitud de claudicación, de negociación, una actitud de ceder y llegar a lograr pactos. El último gobierno del PT es un frente de pactos mucho más peligrosos que las anteriores gestiones del PT, puesto que tiene la vicepresidencia un hombre de centro derecha. Entonces, con ese frente, ¿qué se puede esperar?
Lo mejor que se puede esperar es una buena gestión administrativa y que no sigan quemando, avasallando la Amazonía, destruyendo la Amazonía y a las naciones y pueblos indígenas de la Amazonía. No sabemos qué va a pasar, pero ya comenzamos por otra vez estas formas de realización de una política perversa, del teatro político cada vez más ajeno al control de la sociedad. Visto de esta manera y dicho de esta manera, teniendo en cuenta esta interpretación histórica de la rebelión y de la revolución, vemos que podemos de alguna manera concluir parcialmente, aunque no justamente, puesto que falta otra conclusión que vamos a desarrollar inmediatamente después, que parece que el poder puede más que la propia potencia social, que el poder logra inclusive reproducirse después de las revoluciones. Después que las revoluciones destruyen el poder, se vuelve a restaurar el poder mismo. Después de que las revoluciones destruyen el Estado, se vuelve a restaurar el mismo Estado, pero en condiciones cada vez más absolutas. Y las prácticas políticas que fueron de la rebelión terminan siendo prácticas políticas, oportunistas y pragmáticas, en eso que se llama la conducta del realismo político, que no es otra cosa que oportunismo pragmático. Entonces, ya las mismas prácticas oportunistas y pragmáticas terminan sustituyendo a la misma rebelión. La rebelión ha desaparecido. No solamente como Camus había visto, la rebelión desaparece cuando desaparece el valor de la rebelión y se entrega de lleno a sacerdotes políticos, a sacerdocios políticos laicos. Contradictorio, ¿no? Pero es así, y se disemina el valor y se busca solo el fin, y que se cree que el fin justifica los medios, aunque estos medios sean criminales. Entonces, eso había visto Camus, pero lo que no había visto es de que también la rebelión se puede diseminar, evaporar, no solamente cuando aparecen estos sacerdotes, estas iglesias políticas que hablan a nombre de la historia, sino cuando aparecen fines más bien pragmáticos, oportunistas, mediocres y limitados, y en vez de sacerdotes aparecen mediocridades políticas, casi sin discurso y casi sin ideología, que optan a nombre del realismo político por la claudicación desde sus propios inicios. Sin embargo, no podemos concluir así, puesto que la potencia social es más pues que el poder, puesto que el poder requiere apropiarse, capturar fuerzas de la potencia social para controlar la propia potencia social, como aparatos estatales, como dispositivos de poder, en términos de diagramas de poder que se inscriben en la piel y que se incrustan en el cuerpo y se cristalizan en los huesos. Entonces la potencia social siempre se manifiesta de manera proliferante en la invención constante de las resistencias, en el eterno retorno de las resistencias y de la rebelión, que constantemente desbordan a un poder restaurado que cada vez es más débil, más decadente. Entonces, la segunda conclusión tiene que ver con los límites mismos del poder y de sus propias perspectivas que cada vez son más cortas.
En cambio, la potencia social, que no deja de ser proliferante, que no deja de abrir de cursos de resistencias y de rebeliones, se abre a nuevos horizontes, a reinventar nuevos horizontes, y cuando el poder se clausura en su propia decadencia, las rebeliones y las resistencias abren nuevos amaneceres. Son vitales porque están vinculados a la potencia creativa de la vida. Lo que pasa es de que esta historia de las resistencias o esta contrahistoria de las resistencias, esta contrahistoria de las rebeliones, este contrapoder de las rebeliones que se dan de manera constante y permanente, no son visibles, se invisibilizan, sobre todo ahora en el sistema mundo capitalista, en el sistema mundo cultural, en el sistema mundo político, por aparatos ideológicos que adquieren la connotación tecnológica de los medios de comunicación. Entonces, lo que buscan es mostrar que lo único real es lo que informan, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que aparece virtualmente, cuando esto no ocurre. Sin embargo, para decirlo de manera directa, esta mentira no puede durar más que una década, a mucho decir, a mucho alargarse. Es decir, no se puede mantener en invisibilidad la potencia social, la proliferante potencia social de resistencias y de rebeliones. Desbordan. Sobre todo cuando las fortalezas del poder ya están agrietadas. Entonces, el horizonte es de nuevas rebeliones y de nuevas resistencias que requieren, sin embargo, de una conciencia transhistórica, de una conciencia que va más allá de la historia, de una conciencia de la complejidad de la realidad y sus propias dinámicas moleculares y molares, de una conciencia de lo que ha ocurrido, de las causas inmanentes e inherentes de lo que ha ocurrido, de este ciclo, de los círculos viciosos del poder. Entonces, en la medida que se adquiere no solamente una conciencia transhistórica, sino que se activa la potencia social, con toda esta conciencia, con toda esta capacidad de reinvención de nuevos horizontes, con una conciencia y compromiso de que se trata fundamentalmente de parar la locomotora desbocada, como decía Walter Benjamin, de la historia, y ingresar a otro horizonte que no solamente ya es civilizatorio, sino es transcivilizatorio, cuando se trata precisamente de desatar, desmantelar todos los dispositivos y engranajes del poder. No se trata solamente de destruirlo por una vez, por un rato, sino de manera permanente, y construir en vez de otra forma de poder que cada vez es más pretenciosamente absoluta. En vez de hacer esto, se libere la potencia, se reinserte a las sociedades humanas, a los ciclos vitales planetarios, y se avance a las sociedades ecológicas.